vida mala y gangsters que marcaron mi historia. Hola a todas, todos y todes. En el episodio de hoy hablaremos sobre derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos, según el jurista Barcesat, son necesidades socialmente objetivadas que se expresan en formulaciones lingüístico-normativas. En nuestras palabras, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y debe haber leyes y un Estado que lo garanticen, que no violen esos derechos. Sin embargo, todos sabemos que no siempre es así. Y por eso, en 1949, después del genocidio provocado por el gobierno de Hitler, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en nuestro país, el 24 de marzo de 1976, también se inició un Estado que violó los derechos humanos. Cuando recuperamos la democracia en 1983, se incorporó ese día como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este sentido, la periodista Miriam Lewis, sobreviviente de esa dictadura cívico-eclesiástica militar, nos dice: Las políticas de derechos humanos, de memoria y verdad y justicia de la Argentina la transformaron en un faro, en un referente a nivel mundial en estos términos. Y me consta porque estuve hasta en Kabul en un seminario de justicia transicional, donde al referirse a la labor de los antropólogos forenses se producía un aplauso cerrado, la gente se ponía de pie. Parecía que estas políticas de derechos humanos únicas en el continente eran, yo podría decir, una luz en el camino. Muchas dictaduras tuvieron lugar en América Latina, pero en ninguno de los países se había dado un proceso semejante. Y ni siquiera podemos referirnos al juicio de Nuremberg, porque ahí no fue la propia justicia alemana quien juzgó a los nazis, ¿no? Sino que fueron las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Parecía que había un marco asegurado en cuanto a el seguimiento de estas políticas. Un gran hito fueron la CONADEP y el juicio a las juntas, pero después vinieron las leyes de punto final y obediencia debida que no se pudieron sostener porque después de 17 años se reanudaron los juicios y todavía están teniendo lugar. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Yo les podría decir que mientras estábamos en cautiverio y los represores nos hacían una suerte de chiste diciendo: ustedes van a ser nuestros testigos de cargo en los juicios de Quilmes, parafraseando a los juicios de Nuremberg, nosotros sonreíamos con cierta amargura porque sabíamos que esto nunca iba a ser posible y sin embargo sucedió. Si bien el resultado del juicio a las juntas no fue todo lo satisfactorio que nosotros esperábamos, porque hubo represores que no fueron condenados, comandantes que no fueron condenados, y por ejemplo Agosti fue condenado a solo 4 años de prisión, y en mi caso no se dio por probado que yo haya estado en Virrey Ceballos, el centro clandestino de detención donde primero me mantuvieron secuestradas. Fue una gran catarsis colectiva, porque parece mentira, pero hasta ese momento había mucha gente que dudaba que hubieran existido campos de concentración en la Argentina y que hubiera habido gente desaparecida. Se decía, bueno, tal vez están en Europa de vacaciones, o tal vez tienen otra identidad, por eso no se los encuentra. Y esto era doloroso para nosotros, porque en la dictadura habíamos escuchado eso de si los llevaron
por algo será, algo habrán hecho. El proceso que todavía está teniendo lugar con algunas trabas, muy lento. De hecho, el reloj biológico marcó que algunos represores murieran y muchos sobrevivientes, testimoniantes, murieran también. Yo podría decir que, por ejemplo, viendo la película Todavía estoy aquí, esta película brasileña que ganó el Oscar, no podemos sino declararnos orgullosos de lo que ocurrió aquí. Vai ficar andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Seus documentos. Anda, anda! Hay sectores vinculados al gobierno, más concretamente a Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que cuestionan los juicios y cuestionan la verdad de lo que se dice desde organismos de derechos humanos tan incuestionables como Madres de Plaza de Mayo o Abuelas de Plaza de Mayo. Se dice, por ejemplo, que Laura Carlotto, la hija de Estela Carlotto, era una terrorista, como si eso justificara que estando embarazada se apropiaran de su bebé y luego la asesinaran. Hace poco en el Parque de la Memoria compartí una mesa con el juez Rafecas y el juez Rafecas dijo, bueno, están hablando de reabrir causas contra supuestos terroristas y acá el único terrorista fue el Estado, porque a mí me consta, porque lo investigué, que la mayoría de las personas que desde la guerrilla cometieron crímenes están muertas. Y por otro lado, agrego yo, si esas personas cometieron crímenes, ¿por qué no fueron juzgadas legalmente, condenadas si eran culpables y después de cumplir una condena fueron liberadas? No, en cambio se eligió secuestrarlas, torturarlas, en algunos casos arrasar con sus familias, apropiarse de sus niños, violar a las mujeres. El Estado tenía todas las armas como para reprimir a la guerrilla de manera legal. Ahora, en otros países esto se hizo, aunque se cometieron seguramente algunos excesos, pero esto sucedió en España con la ETA, esto sucedió en Irlanda con el IRA, esto sucedió en Italia con las Brigadas Rojas, en Alemania con la Baader-Meinhof y así de seguido. Yo creo que el cuestionamiento de los crímenes de la dictadura, que esta gente no cree que fueran crímenes, no constituye negacionismo, constituye una lisa y llana reivindicación de estos crímenes. Y esto es lo más preocupante, es que ahora gobiernan quienes no reivindican la democracia como el mejor sistema posible. Hoy perdí las alas, hoy perdí la tempestad. Me alejé de todo lo que entiendo. Hoy perdí las cosas que pensaba no perder. Me perdí en lo que estoy escribiendo. Donde el gobierno tiene posiciones, por un lado negacionistas y por otro lado reivindicadoras de los crímenes más atroces que ha sufrido la historia de nuestro país. En ese marco nos exige reflexionar sobre todo en relación al presente y al pasado, sobre la necesidad de seguir trabajando en la recuperación y en la validación de ese contrato de derechos humanos que firmó nuestra sociedad a partir de 1983 y por otro lado enfrentar a estos discursos de odio, a estas políticas de destrucción de los lazos sociales y de quiebre de las redes que se generaron
desde hace casi 50 años. Jorge Elbaum promueve, junto a Barcesat, el juicio político a Milei. Los derechos humanos hoy suponen estar del lado de los jubilados, de los universitarios, del CONICET, de los trabajadores despedidos, de los trabajadores precarizados, de todos aquellos que han perdido derechos con una velocidad enorme en el último año, y plantar cara y voluntad junto con los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones del campo popular para revertir esta situación nefasta y hacer un juicio político a quien ha quebrado y sigue quebrando la institucionalidad de nuestro país desde que asumió en diciembre del año 2023. Estoy convencida de que hay en el ADN de los argentinos una tendencia a reaccionar, como cuando se intentó implantar el 2x1 en las condenas a represores y todos los sectores políticos democráticos salieron a la calle en una marcha multitudinaria. Porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, nunca más ningún genocida suelto. Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos. Porque están los 30.000 acá presentes. Levantemos los pañuelos y gritemos fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos presentes.